A través del pasaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a recordar algunas cosas que ya hemos visto del libro de Mateo y vamos a ver de qué manera nos presenta la Biblia la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que la salvación es la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. La obra de salvación, ¿a través de qué? A través de dar su vida por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Yo creo que todos eso lo conocemos perfectamente. Pero a través de la historia bíblica, a través de la Biblia, nos muestra en ocasiones algunos ejemplos de esa salvación, pero vista desde otro punto de vista. Y ese punto de vista que vamos a ver el día de hoy es el templo, hermanos. Vamos ahí al capítulo 21, verso 12 y verso 13. Dice el verso 12 y verso 13 del capítulo 21, dice, lo leo, sígalo con su vista, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muy bien. Oremos, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que el día de hoy se acercan delante de ti, Señor, para ir a tu palabra, Señor, para escucharte. Queremos el día de hoy, Señor, pedirte que abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones. Señor, tu presencia esté con nosotros en esta hora, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. Señor, levántate, Dios, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando llegamos al capítulo 21 del libro de Mateo, hermanos, ya Jesús llega a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Ya estamos a poco tiempo de que Jesús sea tomado, maltratado, golpeado y muerto en Jerusalén. Esto Jesús ya lo había venido anunciando en ocasiones con sus discípulos. Y por fin llega a Jerusalén. Y una de las cosas que vemos cuando Jesús entra a Jerusalén y que Mateo quiere que nosotros notemos es lo siguiente. Ahora, ponga atención porque a partir del capítulo 21, 22, 23, hasta el capítulo 24, 25 y una parte del 25, el tema del templo toma relevancia. Cuando Jesús llega a Jerusalén, lo primero que hace Jesús al llegar a Jerusalén, hermanos, es entrar en el templo. Pero antes de que lleguemos a ese punto, quiero que nosotros recordemos algo muy importante que tenemos que tener presente para que nosotros podamos entender toda esta parte de los evangelios. Jesús una y otra vez, a través de lo que él hacía y de lo que él decía, anunciaba quién era él. ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿por qué Jesús sanaba a todos los que venían a él? ¿Cuál era el propósito? Dijimos y concluimos a través de la misma palabra de Dios que todas esas sanidades eran para cumplir lo que decía el Antiguo Testamento del Mesías. Cada expresión en el libro de Mateo como el Hijo de Dios anunciaba y, en este caso, por ejemplo, cuando vemos el capítulo 3, cuando Jesús se bautiza, que vemos esa voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el capítulo 17, viendo la transfiguración,
vuelve esa voz a decir, este es mi hijo amado. Ese hijo amado, hermanos, si vamos al capítulo 2 de Salmos, el Salmo 2, hermano, ahí aparece el rey ungido de Dios, el rey Mesías, que es hijo de Dios. Entonces, en cada parte del libro de Mateo, vemos también expresiones que anunciaban que él era el rey. Jesús mismo hizo toda clase de milagros portentosos para anunciarle a la gente, no que él era el milagrero, ni que venía a sanarles nada más, sino que en él había salvación y perdón de pecados. Sí lo vimos, ¿no se acuerdan? Ahora, hay algo que tenemos que recordar. Mateo comienza el capítulo 1 diciendo esto. Vamos al capítulo 1, acompáñeme. Capítulo 1, verso 1 dice, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y toma relevancia ahora que Jesús entra a Jerusalén, el por qué estamos viendo este texto de hijo de David. ¿Por qué? Porque Mateo lo que quiere hacer aquí es dar a entender y darnos a entender. Recuerda, hermano, que cuando comenzamos a estudiar el libro de Mateo, yo les comenté que este libro en primera instancia fue escrito para judíos. Por eso Mateo llena todo el libro de referencias del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ver varias referencias. Pero Mateo comienza con una genealogía desde Abraham, pasando por David, hermanos, hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Lo que está haciendo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, es decirnos de dónde viene Jesús. ¿Cuál es la descendencia de Jesús? ¿Cuál es la descendencia de Jesús? Es una descendencia de rey. Y cuando nosotros, hermanos, vamos al capítulo 2, los magos que llegan del oriente, en el verso 2 llegan diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Estaban buscando al rey de los judíos. Ahora, tenemos que entender que no solamente los magos que llegan del oriente son los que estaban esperando al rey, también los judíos estaban esperando al rey, también el pueblo de Israel estaba esperando al rey. Pero la perspectiva de ellos de esperar al rey era muy distinta a la que en realidad Jesús presentó como el rey. Si nosotros vemos en el capítulo 3, verso 16 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este Hijo amado es el Rey anunciado en el Salmo 2, anunciado como Hijo de Dios. Si vamos al capítulo 9, búsquelo por favor. Aquí en el capítulo 9, en el del verso 27 al 31, vemos la sanidad de dos ciegos. Pero es interesante que esta sanidad de dos ciegos, cuando estos ciegos, dice el verso 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, ¿quién? Hijo de David. Estas expresiones como hijo de David solo las hacen en este momento los ciegos. De hecho, ustedes estuvieron meditando recientemente también en el capítulo 20, ¿se acuerdan? ¿Cómo termina el capítulo 20? Si vemos el capítulo 20, dice, verso 29,
Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, una y otra vez, el libro de Mateo nos quiere decir, a través de sus pasajes, nos quiere informar Mateo que Jesús es el Rey. Pero cada vez que Jesús interviene haciendo algo, está anunciando que Él es el Rey. Y cada vez que Jesús dice algo, también anuncia que Él es el Rey. Cuando entramos al capítulo 21, en el verso 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Ahora ponga atención a lo que Mateo dice de esta acción de Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, este pasaje, hermanos, se encuentra en Zacarías capítulo 9. A ver, vamos a buscar Zacarías. No está muy lejos de aquí de Mateo, un poco más atrás. Zacarías capítulo 9. En el verso 9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, dice aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de ¿qué? De asno. Entonces, cuando vemos en el capítulo 21 que Jesús manda a sus discípulos a traer una asna con su pollino, entonces lo que interpreta Mateo es de que a través de esta entrada, dice el verso 6 del capítulo 21, mire, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y le tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de ¿quién? De David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Entonces Jesús entra montado, hermanos, en un pollino, en un asno. Ahora, Jesús lo hace con toda la intención de ¿qué? De que le reconocieran como ¿quién? Como el rey. O sea, aquí vemos, hermano, de una manera ya más clara que cualquier otra cosa, porque al ser judíos, hermanos, al ser ellos estudiosos de la ley como los fariseos, los escribas, este pasaje de Zacarías 9, verso 9, y el ver a Jesús entrar montado en un pollino, para ellos era totalmente claro. No sé si me explico. Para nosotros, seguramente en nuestro contexto, pasaría de largo, pero para ellos no. Entonces Jesús, con toda intención, hace esto ¿para qué?
para que una vez más, como siempre lo había hecho, se cumpliera lo dicho en el Antiguo Testamento acerca de él como el rey. Ahora, cuando nosotros vemos el libro de Zacarías, tenemos que poner mucha atención en el libro de Zacarías. ¿Por qué? Porque aunque el libro de Zacarías se encuentra ya casi al último de nuestro Antiguo Testamento, y lo vemos aquí, Zacarías, su contexto es exactamente, hermanos, 17 años después de que el pueblo había regresado de Babilonia con el edicto de Ciro, rey de Persia. Aproximadamente en el 538, Ciro vence a los babilonios, se proclama como rey y hace un edicto, obviamente movido totalmente por Dios, para que todos los judíos que estaban dispersos regresaran a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. Eso usted lo puede ver claramente, hermanos, en el libro de Esdras, capítulo 1. Pero también en el libro de Esdras, capítulo 1, vemos, hermanos, que cuando ellos comienzan a echar los cimientos de la casa, del templo, vienen algunas personas que se acercan a ellos y les dicen, queremos también construir con ustedes. Y estas personas que se acercan son los que en ese entonces o lo que después se iba a convertir como los samaritanos. Le dijeron entonces a Zorobabel, quien estaba construyendo, y a Josué, que era el sumo sacerdote, queremos construir el templo con ustedes. Se lo digo para que usted vaya después con tiempo a este pasaje y vea lo que ocurrió. Estamos hablando del libro de Esdras, capítulo 3, 4, 5 y 6. Cuando usted vaya a esos capítulos, se va a dar cuenta entonces que Zorobabel, junto con los ancianos y el sumo sacerdote Josué, les dice que no. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, ciertamente, entre comillas, adoraban a Jehová a su modo, pero también adoraban a todos los dioses sabidos y por haber. Entonces, estos hombres, al ver la negativa de Zorobabel y de Jesúa, lo que hacen es amedrentarlos y utilizar la fuerza para que ellos dejaran de edificar el templo. 17 años después, 16, 17 años después más o menos, Dios levanta 2 profetas para que vayan con el pueblo de Israel y le hablen acerca de que comiencen una vez más la reconstrucción del templo. Estos profetas son 2. Uno es Ageo y el otro es Zacarías. Cuando vemos entonces el libro de Zacarías, su contexto, hermanos, es la reconstrucción del templo. ¿Sí me explico? Este pasaje que dice, alégrate, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y se sentará sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este pasaje lo encontramos en Zacarías y está, hermanos, sobre el contexto de la reconstrucción del templo. Ahora, interesantemente, cuando Jesús entra en Jerusalén, nosotros sabemos que lo primero que hace es ir ¿a dónde? Al templo. Ahora, ¿para qué? Si nosotros leemos el verso 12 y el verso 13, dice, entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué significa esto? Muchas veces
yo he escuchado, y lo escuché por años, hermanos, pero por años. Y decían, muchas personas interpretan este pasaje diciendo, no, es que no se debe de vender nada en el templo, porque entonces el templo se vuelve en una mercadería, así dice, ¿no? Miren, en el libro de Deuteronomio, menciona que cuando una persona viviera lejos del lugar donde Dios se iba a establecer su templo, su lugar de reunión, su templo, para que esa persona pudiera traer sus animales a sacrificio, iba a ser muy complicado, no sé si me explico, porque eran distancias larguísimas. Hermanos, estamos hablando de un país. Canaán era un país. Entonces, si vivían en los extremos y Dios se había establecido en un lugar, hermano, por lo regular le iba a quedar a alguien sumamente lejos. ¿Qué sucedía con esas personas que estaban lejos? Tenían que venir a Jerusalén. ¿A qué? A sacrificar, a las fiestas, etc. ¿Cómo le hacían con sus animales, por ejemplo? Hermanos, todo ese trayecto de días iba a ser complicado. Por lo tanto, en el libro de Deuteronomio se establece que esas personas que iban a estar en esos lugares vendieran sus animales que ellos habían apartado para el sacrificio. Se trajeran el dinero y llegando al lugar donde Dios iba a establecer el lugar de su reunión, el lugar de su templo, compraran animales para sacrificarlo. ¿Sí me explicó? Se escucha razonable, no sé si me explico. Se escucha razonable. Por lo tanto, en el templo, en las afueras del templo, ¿qué debía de haber? Animales, ¿para qué? Para que la gente que venía de lejos comprara y pudiera sacrificarlos. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, este pasaje no era tanto porque se vendiera en ese lugar esos animales. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Estamos viendo a Jesús, el rey prometido, entrando a Jerusalén, ¿cierto? Se está cumpliendo lo que dijo Zacarías bajo el contexto del templo. He aquí viene tu rey, dice, ¿no? Entonces se está cumpliendo lo que dijo Zacarías bajo el contexto del templo, de la restauración del templo. Pero lo que vemos hacer a Jesús entrando a Jerusalén es entrar al templo y rechazar lo que se hace en el templo. Y no se queda ahí, hermanos. Después de este pasaje, encontramos un pasaje importante cuando vemos el verso 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, ¿qué significa esto? Jesús va a buscar fruto en una higuera que no iba a tener fruto. ¿Jesús sabía que no iba a tener fruto? Sí. Entonces, ¿por qué maldice la higuera para que se seque? La higuera representa ¿a quién? El templo. Entonces, el contexto de Zacarías, el cumplimiento de Zacarías es que Jesús entraba como ese rey, y el contexto de Zacarías es la reedificación del templo, ¿no? Pero lo primero que hace Jesús es entrar al templo, rechazar lo que estaban haciendo y maldecirlo. De hecho, después, en el capítulo 23, verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina juntó a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa
os es dejada desierta. ¿Qué significa esto? ¿Qué casa? El templo. Y después en el verso 24, en el capítulo 24, en el verso 1 y verso 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea. Entonces, ¿qué está anunciando Jesús, hermano? Que ese templo iba a ser destruido. ¿Qué significa esto? Otra vez, Jesús viene a cumplir la promesa hecha por Zacarías de ese rey que iba a entrar en Jerusalén. Y lo hace bajo el contexto de Zacarías, que es la reedificación del templo. ¿Sí me explico hasta ahí? Ahora, lo primero que hace Jesús y lo que sigue haciendo después, estando ya en Jerusalén, es estar diciendo una y otra vez que ese templo iba a ser destruido. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahora, algo más. No solamente Zacarías habla de esto. Si nosotros nos vamos mucho más atrás, desde la promesa que Dios le hizo a David, vemos algo muy interesante. A ver, vamos a ver Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, hermanos. Es un pasaje ya conocido por ustedes. David quiere hacer un templo, ¿se acuerdan? David quiere hacer un templo para Dios. Y Dios le dice: no, tú no me vas a hacer un templo. Yo te voy a hacer un templo a ti, le dice, ¿no? De hecho, se lo dice verso 12, verso 11, en la última parte, miren lo que dice: asimismo Jehová te hace saber que Él te hará, ¿qué? Casa. Ahora, pongamos atención en el verso 12. Tomando esta idea de Él te hará casa, ¿qué le dice en el verso 12? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, ¿qué? Su reino. Entonces Dios, miren, David no es que no tuviera hijos en este momento, ya tenía hijos, pero le promete un hijo que Dios le iba a dar cuando él estuviera muerto. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, le dice, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, ¿qué? Su reino. Entonces está prometiendo un rey. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De manera sencilla, un rey de la descendencia de David. Ahora vean el verso 13. Él, ¿qué dice? Entonces, este rey, ¿qué iba a hacer? Iba a edificarle casa a Dios. Pero miren lo que sigue diciendo: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Muchas veces podríamos pensar, y lo hemos dicho aquí, que este hijo de David que iba a edificar casa a Dios es Salomón, porque ciertamente Salomón, que es hijo de David, edificó la casa de Dios, el templo. Lo importante aquí es ver cómo terminó ese templo. ¿Cómo terminó ese templo? Destruido. ¿Sí me explicó? Terminó destruido. Sin en cambio, lo que menciona el verso 12 y el verso 13, ¿para cuándo es? ¿Para cuándo es, hermanos? Dice el verso 13: y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, Dios iba a traer un rey, promete un rey, el cual iba a levantar una casa, un templo.
Entonces tenemos que pensar. Cuando llega Jesús a Jerusalén, lo que hace es decirle al pueblo a través de entrar, montado en un asno, en un asna, yo soy el rey prometido, ¿cierto? Pero, ¿bajo qué contexto dijimos? Zacarías, la reconstrucción del templo. Jesús entonces está diciendo, yo soy quien va a levantar ese templo. Pero lo primero que hace cuando entra a Jerusalén, ¿qué es? Anunciar que ese templo iba a ser destruido. Entonces entendemos, ese templo físico tenía que ser destruido para que se levantara el templo el cual iba a edificar Jesús. ¿Sí me explico? Ese templo físico tenía que ser destruido. Ese templo entonces era una simple sombra. ¿De quién? Del verdadero templo. ¿Sí me explicó? ¿Y quién es el verdadero templo, hermano? Miren, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 2, búsquelo por favor. Juan capítulo 2. En el verso 19 dice lo siguiente. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de qué, hermano? Del templo de su cuerpo. Entonces, ese templo físico iba a ser destruido, ¿verdad? Para dar paso a un verdadero templo. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero templo? Jesús. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Por qué este templo iba a ser destruido? La razón. Vamos a Mateo, capítulo 21, verso 13. No era porque vendieran animales, ya lo vimos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tenía que venderse, ¿no? La ley misma decía que se tenían que vender animales porque personas que venían de afuera, de lejos, traían su dinero para comprar animales y entrar al templo a sacrificar. Entonces, ese no era el problema. ¿Cuál era el problema? Verso 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué, hermano? El problema, hermanos, estaba en quién moraba en ese templo. La vida de las personas que moran en ese templo. Esta situación del pueblo de Israel, hermanos, es una situación que se repitió no una, no 2 veces, ni 3 veces, sino que fue algo tan constante, hermanos, que llevó a este pueblo al fracaso. Hermanos, lo llevó al fracaso. Pero ¿qué fue lo que llevó al fracaso al pueblo de Israel? ¿Dónde estaba el detalle del pueblo de Israel? Este templo físico que ellos veían, hermanos, llegó a ser en realidad un ídolo para ellos. ¿A qué me refiero?
Mire esta expresión que vemos aquí. La expresión que vemos, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ya la hemos visto. Y es una expresión que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 7. Búsquelo, por favor, hermanos. Jeremías, capítulo 7. Aquí encontramos esa expresión, de aquí la toma Jesús. Verso 11, en el verso 11 está esta expresión, dice, es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ahora, ¿por qué dice Dios esto? ¿Por qué se lo dice a el pueblo de Israel? Hermanos, el libro de Jeremías justamente habla del tiempo, un tiempo de 40 años, en el cual Dios le permitió hablar a Jeremías para hablarle al pueblo de que se arrepintiera. Porque si no se arrepentía, iba a venir juicio sobre ellos. Ahora, ¿cuál era el problema? Este problema, vuelvo a insistir, era un problema que venía arrastrando el pueblo de Israel por siglos, pero por siglos, hermano. Desde que salió de Egipto, el pueblo de Israel vino arrastrando este problema. ¿Cuál es ese problema? Dice el verso 1 del capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Entonces, Dios le dice a Jeremías, ponte a la puerta del templo y háblales a todas las personas que vienen a adorarme. ¿Qué significa? A todas las personas que vienen a sacrificar. ¿Y el sacrificio por qué era? Pudo haber sido por el pecado, pudo haber sido por una ofrenda, pudo haber sido por una ofrenda de paz, pudo haber sido, no sé, por el pecado de algo, etcétera. Todas esas personas que vienen a adorarme, háblales y diles. Verso 3. Leemos juntos, hermanos, todos, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Quieren morar en este lugar? Cambien. Mejoren sus caminos, dice. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿A qué se está refiriendo? Mire, verso 4. Verso 5, mire, dice. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieses justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. ¿Qué hacían estas personas, hermano? Así, lo vamos a poner así en 2 puntos. Estos versos en 2 puntos. Y 2 puntos que usted conoce el día de hoy para nosotros serían. El prójimo no les importaba en lo absoluto. Y Dios, menos. O sea, representado en el huérfano, en la viuda, en el extranjero, el prójimo no les importaba. Dios adoraban a otros dioses. ¿Sí me explico? Entonces, la forma en que estaba viviendo este pueblo era un pueblo que no le importaba su prójimo y no le importaba a Dios. Verso 7. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis.
Hermanos, esto se lo está diciendo Jeremías. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermano? ¿A los que estaban viniendo dónde? ¿A los que estaban entrando en dónde? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué llevaban? Llevaban un animal, ¿no? ¿Y cuál es el reclamo de Dios? En el verso 9 dice, hurtando, matando, adulterando, eso es en el prójimo, jurando en falso Dios, e incensando a Baal contra Dios, y andando tras dioses extraños que no conocéis contra Dios. Pero venían al templo ¿a qué? ¿A adorar? ¿Sí ve el problema? Este fue el detalle del pueblo de Israel. Dios está rechazando la religiosidad del pueblo de Israel. Para ellos el templo era lo más grande que ellos tenían. Y ahí estaba Dios, pero ahí nada más. Fuera de ahí no existía en sus vidas. Y miren el reclamo del verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Hermano, Dios está reclamándole al pueblo. Si nosotros vamos al libro de Isaías, le dice, cansado estoy, hastiado estoy de vuestros sacrificios y holocaustos. No los puedo soportar, dice Dios. Porque el pueblo 100 años antes de esto, en el libro de Isaías, venía igual al templo a sacrificar, pero sus vidas estaban muy lejos, hermano, de una vida de arrepentimiento, de una vida sincera en la cual se entregaran a Dios verdaderamente. No, todo era basado en obras externas. Y el reclamo de Dios siempre fue este. El templo, hermanos, el templo, si usted recuerda cómo es el templo, teniendo una entrada, estaba el altar de bronce, estaba después el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba el candelero de oro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. ¿Qué muestra el templo? Fíjense, ¿qué muestra el templo? La entrada, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y en el libro de Hebreos, el lugar santísimo es el cielo, donde está el Padre. ¿Qué muestra el templo? ¿Cuál era la imagen que mostraba el templo? El camino, ¿a dónde? A la salvación. El camino al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Ese templo, todo en sí, todos los utensilios, el altar, el lavacro, el incensario de oro, la mesa de los panes, el candelero de oro, todo representa a Jesús, todo. Es el camino al Padre. Por eso Jesús es ese templo perfecto y está haciendo un templo con nosotros. Terminamos con eso, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2.
Dice el verso 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Él es esa piedra viva y nosotros también somos esas piedras vivas. ¿Qué estamos formando junto con Jesús? Un templo. Nosotros. Pero si tú sigues y nosotros seguimos viviendo de la misma manera que Dios rechazó la religiosidad del pueblo judío, hermanos, ciertamente tenemos que vivir buscando la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la salvación viene a través de reconocer a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Amén, hermano. Esa es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Le reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor? Él está edificando un nuevo templo, no físico, sino ahora es espiritual. Nosotros, junto con Jesús. Pero si nuestras vidas no cambian y seguimos viviendo esa religiosidad del pueblo de Israel, Jesús rechaza eso. Oremos al Señor.